Levántate para encontrar el período de las funciones trigonométricas dadas. Primero tenemos f de x es igual a 2 sin x menos la mitad del coseno 2 tercios x. Observe que aquí tenemos una diferencia de verano de las funciones sinusoidal y coseno. Sabemos cuándo tenemos una sola función sinusoidal o función coseno. El período es igual a 2pi divididos por b, donde b es el coeficiente de x. Pero cuando tenemos un verano diferencia entre las funciones seno y coseno, el período va a ser igual al mínimo común múltiplo de los períodos de cada función trigonoeléctrica individual. Comencemos analizando la gráfica para determinar el período de f de x. Comencemos por el eje, y o x es igual a 0. Y trabajar nuestro camino hacia la derecha para ver si podemos determinar cuándo empieza a repetirse la gráfica. Si nos centramos en los máximos, moviéndose hacia la derecha, tenemos un máximo relativo, max relativo y max absoluto. Entonces el patrón comienza a repetirse max relativo, max absoluto y así sucesivamente. Así que analizando el eje X, observe cómo desde 0 a 6 radianes pi, tenemos la gráfica de 1 período de la función trigonoeléctrica, así como de 6 pi a 12 pi. Y por lo tanto el período es igual a 6 radianes pi. Volvamos y veamos si podemos resolverlo algebraicamente. Vamos a encontrar el período de cada función trigono individual. Encontremos el período de y es igual a 2 seno x. Así como y es igual a menos medio coseno, 2 tercios x. Para y es igual a 2 seno x, el período es igual a 2pi dividido por una b donde b es 1. Y, por lo tanto, el período es de 2pi. Y luego para y es igual a negativo medio coseno 2 tercios x. El período es igual a 2pi dividido por 2 tercios. Que es igual a 2pi sobre una vez el recíproco de 2 tercios. Lo que son 3 mitades. Simplificando, tenemos a período es igual a 3pi. Así que el período de g de x es igual al mínimo múltiplo común de 2pi y 3pi. Que es igual a 6pi. Ahora, si es necesario, podemos enumerar los múltiplos de 2pi y 3pi para determinar el mínimo común múltiplo. Múltiplos de 2pi o 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, etc. Múltiplos de 3pi son 3pi, 6pi, 9pi, etc. Y aquí podemos ver el múltiplo menos común. De 2pi y 3pi son 6pi. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Tenemos g de x igual menos 3 sin 4x plus 2 cosine 6x. Veamos primero esto gráficamente. De nuevo, vamos a empezar el eje y o x es igual a 0. Vamos a ver si podemos determinar cuánto tiempo tarda en repetirse la gráfica. Vas a ser centrado en los máximos. Avanzando hacia la derecha, tienen un máximo absoluto, un máximo relativo y, a continuación, el patrón comienza a repetirse. Máximo absoluto, máximo relativo, etc. Análisis del eje X de 0 a pi radians. Tenemos el gráfico de un periodo. Y de nuevo, el gráfico comienza a repetirse. De pi a 2pi, tenemos el gráfico de un período. Y de 2pi a 3pi, tenemos el gráfico de un período. Y ahora volvamos y averigüe esto algebraicamente. Para ello, encontramos el período de cada función trigonoeléctrica individual donde la primera función es y es igual a menos 3, sin para x. Y es igual a 2 coseno 6x. Una vez que encontremos estos períodos, el período de g de x será el mínimo común múltiplo de los dos períodos. Así que para y es igual a negativo 3, sinusoidal 4x, el período es igual a 2pi divididos por b, donde b es 4. 2pi divididos por 4, simplifica el pi sobre 2 o medio pi. Y el período de y es igual a 2 coseno 6x. Es igual a 2pi divididos por 6, lo que simplifica 2pi más de 3 o un tercio de pi. Así que el período de g de x es igual al menos común múltiplo de medio pi en tercio pi. De nuevo, si es necesario, puede enumerar múltiplos. Múltiplos de medio pi, serían mitad pi, 2 mitades pi o pi, 3 mitades pi, 4 mitades pi, que serían 2 pi así sucesivamente. Múltiplos de un tercio pi sería un tercio pi, 2 tercios pi, 3 tercios pi o pi, 4 tercios pi, etc.
Podemos ver lo menos como un múltiple speed radians, que de nuevo es el período de g de x. Espero que esto te haya resultado útil.